Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y lo cierto es que hoy tenía pensado hacer un programa diferente de este, pero he decidido posponerlo a sabiendas de que a muchos de vosotros os ha picado la curiosidad de conocer lo que sucedió en la isla de Kiska con posterioridad a la batalla de los Pips que vimos en el episodio anterior, motivo por el cual me he visto obligado a hacer una segunda parte. De todas formas, os aviso que ambos acontecimientos, pese a situarse dentro del contexto de la campaña de las Islas Aleutianas, no tienen nada que ver. Aún así, os recomiendo ver el anterior vídeo y seguir el orden porque así seguro que los disfrutáis mucho más. Dicho esto, vayamos con la invasión de la isla de Kiska, la Operación Cottage. Antes de empezar con el tema, hagamos un resumen de todo lo ocurrido. Las Aleutianas occidentales de Alaska habían sido invadidas por Japón en 1942 durante la Operación AL, apoderándose los nipones de las islas de Attu, Kiska y Agatu. Después de estar sometidas un año a la ocupación del Imperio japonés, las fuerzas de Estados Unidos consiguieron liberar los dominios insulares más al oeste durante la sangrienta batalla de Attu, quedando tan solo la isla de Kiska por conquistar. Hecho esto, una escuadra de 17 buques de la Marina alasqueña al frente del contraalmirante Robert Griffin puso bajo asedio la isla de Kiska, en la que había atrapados 5.183 soldados japoneses al mando del general Kiichiro Higuchi. Allí, los acorazados, cruceros y destructores esperaron a una escuadra de socorro nipona dirigida por el vicealmirante Shiro Kawase, pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la isla, los radares se volvieron locos e indicaron la presencia enemiga en otro punto del mapa. Así fue como toda la flota americana se dirigió contra un enemigo inexistente contra el que derrochó parte de su munición y gasolina, mientras los buques japoneses recalaban tranquilamente en Kiska y rescataban a toda su guarnición al completo que regresó sana y salva a Japón. Nunca se supo si la razón que confundió al radar fue una tormenta electromagnética o una bandada de pardelas neozelandesas que anidaban en las islas aleutianas, aunque para saber más de este hecho, conocido como la batalla de los Pips, vuelvo a recomendar mi vídeo anterior. Al regresar la Marina alasqueña a la isla de Kiska otra vez, en ningún momento los norteamericanos sospecharon que los japoneses se habían marchado. Por eso mismo, a lo largo de julio y la primera mitad de agosto de 1943, los acorazados y cruceros dispararían contra una isla vacía hasta un total de 137.000 kilogramos de explosivos y la aviación protagonizaría 135 raids aéreos con bombas. El responsable del Frente del Pacífico Norte, el general Simón Bolívar Wagner Jr., y si os lo estáis preguntando no tiene ningún parentesco con este otro Simón Bolívar, estaba tan impaciente por cerrar de una vez por todas la campaña de las Aleutianas que ordenó preparar la invasión de la isla de Kiska a conciencia mediante una operación conjunta de Estados Unidos y Canadá. Así fue como nació la Operación Cottage, en la que se reunieron a nada menos que 32.800 efectivos que quedaron repartidos en el siguiente organigrama. Las fuerzas aliadas desplegaron a 25.000 soldados estadounidenses de la 7ª División de Infantería y 7.800 canadienses de la 13 Brigada Real de Infantería. A estos había que sumar 94 navíos de guerra, entre los que estaban los 3 acorazados Idaho, Pensilvania y Tennessee, los 2 cruceros Portland y Santa Fe, 20 destructores, 5 minadores o dragaminas, 5 transportes armados, 3 remolcadores, 13 cargueros, un buque hospital y 42 lanchas de desembarco del modelo LST y LC. Ahora repasemos los efectivos japoneses que se iban a enfrentar a todos estos. Ahí tenéis la cifra. Vista esta desigualdad entre ambos bandos, vayamos con la Operación Cottage. La Operación Cottage contra Kiska comenzó en la madrugada del 15 de agosto de 1943 mediante un desembarco de comandos americano-canadienses que tomaron la península de Cobra. Acto seguido, los buques llevaron a cabo un intenso bombardeo contra el territorio insular vacío, como también 168 aviones que soltaron sus bombas sobre unas posiciones japonesas abandonadas. El gran desembarco tuvo lugar a media mañana con 2 oleadas que pusieron el pie junto a Punta Vulcano y la playa de la Ensenada.
Rápidamente, los norteamericanos y canadienses se hicieron al norte con los lagos Christina y Kiska, más las colinas Robert, Rose y Riot, mientras que en el sur con las colinas de Lart, Larry y Lawson. Al día siguiente de la invasión, el 16, los estadounidenses tomaron el islote de Pequeña Kiska y se extendieron al sur de la Isla Grande sin encontrar a nadie. Los únicos habitantes con los que se toparon fueron una docena de perros que salieron contentos a recibirles moviendo la cola, uno de ellos llamado Explosion, que había vivido bajo la ocupación japonesa y que se reencontró con su dueño, un soldado llamado William Jones. A pesar de llevar 2 días desplazándose por Kiska, todavía los aliados seguían sin sospechar que los japoneses se habían marchado. A causa de esta mala interpretación de la situación por parte de los servicios de inteligencia, sumado a una niebla que redujo la visibilidad al mínimo, produjo uno de los casos más polémicos de fuego amigo entre Estados Unidos y Canadá. Así ocurrieron los hechos. El 17 de agosto de 1943, las tropas canadienses que bajaban por el volcán Kiska de 1217 metros de altura se toparon de bruces sobre un valle con las fuerzas estadounidenses que ascendían en dirección contraria. Como la niebla era muy densa y apenas se veía nada, ambos bandos creyeron que enfrente tenían a soldados japoneses, por lo que comenzaron a disparar. En el tiroteo, los norteamericanos que estaban al descubierto se llevaron la peor parte porque fueron acribillados por fuego de fusil procedente del lado canadiense, quienes en algún momento se aproximaron y les provocaron algunas bajas arrojando granadas de mano. Después de estar un buen rato los estadounidenses y los canadienses tiroteándose entre sí, al final ambos se dieron cuenta de su error, pero lamentablemente fue demasiado tarde porque ya se habían contabilizado 71 bajas, entre 21 muertos y 50 heridos. Por nacionalidad, los norteamericanos fueron los más castigados con 17 muertos, mientras que los canadienses tuvieron 4 fallecidos. Curiosamente, aquella tragedia no fue la única, pues también hubo que añadir algunas que otras bajas por casos de congelación, sin obviar con que el 18 de agosto el destructor USS Abner Reed colisionó con una mina submarina japonesa que le partió el casco y le causó 71 muertos y 30 heridos. Los aliados solo se percataron de que Kiska estaba vacía cuando un grupo de soldados entró en una cueva y se encontró con un cartel japonés que decía lo siguiente: «Volveremos otra vez y os mataremos, cerdos americanos». Completada la conquista de la solitaria isla de Kiska, los aliados habían sufrido 322 bajas, entre 142 muertos y 180 heridos, una cifra demasiado alta para un enclave sin presencia enemiga. Y antes de acabar, recomendaros mi último libro que he sacado con la editorial HRM este año 2022 y que se titula Japón invade Alaska, la campaña de las Islas Aleutianas 1942-1943. Por cierto que en la portada, si os fijáis, aparece un soldado canadiense en Kiska. Ahí lo podéis ver apuntando seguramente a un soldado norteamericano para cargárselo. Y hasta aquí el programa sobre el desembarco en Kiska, que junto al anterior de la batalla de los Pips espero que os hayan gustado. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.